Buenos días, queridos hermanos. Es un placer siempre visitar las iglesias y más cuando vamos a comenzar el día 20. Más bien ya desde el 11 de abril estamos en el sur de California con el pastor Bullón en varios lugares y el día 20 estaremos aquí en esta iglesia de los filipinos, que muchos de ustedes la conocen. Ahí estaremos y estamos preparando muchos materiales porque esta vez no será una reunión de evangelismo como anteriormente hemos hecho. En esta ocasión tenemos 5 semanas para toda la Unión del Pacífico, con el pastor Bullón visitando todos los campos de la Unión, en cada sección, en cada condado, de tal manera que hemos preparado muchos materiales. Y en esa reunión vamos a dar estos materiales para que ustedes tengan aquellos que quieran en sí seguir adelante trabajando para el Señor. Y en uno de ellos, que será el Centinela, y si ustedes ya se dieron cuenta, el Centinela es más pequeño este año, y que será y seguirá. Este es el nuevo Centinela, ya no es el grande, es el pequeño. Por lo tanto, esto comenzamos en enero apenas con este pequeño Centinela, que son de 32 páginas, pero habrá para esta ocasión especial 1,000,000 del Centinela, donde todos los coordinadores de toda la división norteamericana nos propusimos a comprar los materiales y para poder regalar, esperando con el pastor Alberto. Él ya tiene un buen número de este Centinela y en esa reunión vamos a regalar a cada uno. Es un folleto especial, pero igual que este folleto, es otro de entrenamiento con varias ideas de entrenamiento para los laicos y con una parte final del pastor Bullón que sería ser más amigos, de tal manera que mandamos a hacer algo así pequeño para que cada uno también al terminar la reunión se entregará esto y aquellos que decidan, ¿verdad?, un compromiso, orar por 5 amigos, 5 amigas, 5 familias, de tal manera que sigan trabajando aquí en la iglesia. Será una bendición, hermanos, porque a pesar de que tenemos 52,000+ miembros en toda nuestra Unión del Pacífico, sabemos que no todos los 52,000 y más van a decir, bueno, queremos hacer ese compromiso. Sin embargo, hemos conseguido muchos materiales para que ustedes puedan tener, aún el material del pastor Bullón, que es un librito para este año, para toda Norteamérica, el libro misionero, escrito por el pastor, también ese lo hemos conseguido y se regalará. Otro, hábitos saludables, quiero vivir sano y feliz, otro más librito que mandamos a hacer para tenerlo, y ese otro, como digo, de entrenamiento que es casi similar como este, pero será uno de entrenamiento y varios materiales más. No quiero demorar en eso, sin embargo, como ese es el tema del cual nos toca en esta mañana, y agradecemos al pastor Alfonso Valenzuela, al doctor Valenzuela, por permitirnos llegar en esta mañana. Ya casi no llegábamos, estábamos un poco under the weather, un poco enfermos. Acabamos de llegar mi esposa y yo de China el día miércoles, un poco enfermos, pero le dije al pastor, le llamé el jueves, no, ahí estamos, Dios mediante. Aunque me caiga un rayo, pues si me parte no voy, pero si no me parte el rayo, ahí estamos. Así que aún la suegrita también pudo estar con nosotros porque ella se ha sentido mal durante las semanas, pero ella se levantó temprano y aquí la tenemos, 90 años, casi 90 años, y de repente me encontré acá también con el pastor, su esposa, y dice ella, yo soy la suegra del pastor Valenzuela, así que somos 2 pastores que tenemos suegras, ¿verdad? Hoy día, en esta mañana, y yo creo algunos de ustedes también las tendrán, y qué más tener a la suegra en esos años, ¿verdad? Gracias a Dios. Enviados a servir. Oremos. Padre, tu bendición continúe en esta iglesia, en cada hermano, en cada familia, podamos seguir haciendo la misión que tú nos enviaste a hacer, de ser enviados para servir y servir solamente para ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. No sé, pastor, no vi en el programa, pero si se leyó el versículo de Isaías 52:7, ¿verdad?
Ya lo leyeron, pero lo leo con ustedes nuevamente. Es una Biblia también que hemos conseguido estamos consiguiendo para los pastores, una nueva Biblia que tiene un himnario, el himnario adventista, el nuevo, y la fe de Jesús, pero de esta Biblia estoy leyendo porque es la de 1960, de Reina Valera, y dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y leo solamente lo que Pablo nos dice en Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 17, pero leo las preguntas que él nos hace, que es lo que debe preocuparnos para nosotros en esta mañana. Versículos 13, 14 y 15 del capítulo 10 de Romanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Versículo 14, capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, o sea, el evangelio, en otra versión, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero sigamos leyendo ahí los versículos 16, 17, porque son importantes. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otra versión dice la palabra de Cristo. Hermanos, viendo una historia que me hace pensar de lo que estamos hablando, de ocupar el puesto que Dios nos ha mandado para ocupar. La hermana decía a los niños, ¿verdad? Claro está, ustedes son niños, no tienen un cargo, un puesto, pero son importantes para esta iglesia, ¿cierto o no es cierto? Todos los niños son importantes, son valiosos. No tendrán un puesto de ser diáconos, diaconisas, de ser director de mayordomía, etcétera, ancianos, pero son niños que a través de esa edad el Señor los está involucrando en todos los lugares de la iglesia. Y son tan importantes, igual que todos nosotros. Pero en esta historia, lo que puedo ver de Miguel Ángel, ese joven, contemplaba por la ventana del palacio donde él vivía, esa nieve que caía, pero estaba muy triste en el año de 1494 en Florencia, cuando su amigo, como él decía, el duque Lorenzo de Medici había fallecido. Y él triste porque sabía que el hijo llamado Piero, él iba a ocupar su lugar. Y él sabía que a Piero le gustaban los caballos, le gustaban más bien aquellos que guardaban los caballos, les preocupaba más de ellos que aquellos que tenían algo como para hacer una estatua, para una profesión. Le gustaban más los caballos y no le interesaba lo que de Miguel Ángel hacía. Por lo tanto, él se sentía triste, pero cierto día le llama y le dice: Miguel Ángel, pensaste que nunca te iba a llamar, pero ahora te llamo porque debes de preparar en la nieve que tenemos frente a la casa, quiero que me hagas una hermosa estatua. Mis invitados llegarán esta noche y yo sé que lo que tú harás al día siguiente desaparecerá. Yo creo que tienes talento todavía, ¿cierto o no es cierto? Sí, bueno, tu padre sabía que yo tenía talento
y yo creo que lo tengo. Bueno, comienza a hacer la estatua, él comenzó a juntar la nieve, pasó todo el día, por la tarde hizo una hermosa estatua que cuando los invitados comenzaron a llegar, vieron la estatua tan hermosa que se quedaron boca abierta, y aún Piero, el nuevo duque, él dice, pero qué hermosa estatua. Pero le dice, Miguel Ángel, tú sabes, es hermoso lo que has hecho, pero al día siguiente va a desaparecer. Casi riéndose de él, no le importaba lo que él hacía. Pero un poco más después, comenzó su vida a cambiar en Florencia, en Italia, porque aún el Papa Julio II lo llama y le dice, mira, quiero que me hagas grandes estatuas aquí donde podemos estar en el Vaticano y de poder, sabemos que tú eres tremendo para esto. Él le gustó la idea, comenzó a ir a las minas de Carrara para conseguir el mejor mármol, lo trajo, y cuando regresó, el Papa tenía otra idea. Le dice, sabes, he cambiado de planes. En vez de que tú me hagas las estatuas que yo quería que hicieras, yo sé que te preocupaste mucho de eso, conseguiste el mejor mármol, pero ahora ven para acá. Lo llevó a la Capilla Sixtina, que estaba el cielo raso, donde no había nada, y le dice, mira, quiero que tú me pintes aquí cuadros en todo este cielo. Y él comenzó a mirar y dice, Su Excelencia, yo no soy pintor, yo soy escultor. Yo pero yo he visto tus cuadros, yo sé que tú puedes hacer mucho mejor. ¿Por qué no le dices mejor a los grandes pintores que tenemos en Italia? Y él decía, yo no quiero pintar, yo tengo una profesión, pero siendo el Papa no le iba a fallar. Le dijo, mira, dile a Rafael. Rafael es uno de los tremendos pintores de Florencia y de Italia, el mejor pintor. Y dice el Papa, tu amigo Rafael, él tiene mucho trabajo, tú puedes hacerlo. Yo he visto tus cuadros, tú puedes hacerlo, ocúpate de hacer eso. No pudo hacer más, comenzó a poner los andamios, comenzó a pintar aquí, allá, duraba semanas, comenzó a conseguir gente para ayudarle, pero en vez de ayudarle le estorbaban. Y él dice, yo solo mejor tendré que hacerlo. Comía un poco de pan, tomaba agua y allá acostado en el cielo haciendo todas sus pinturas. Cuando terminó, dice el escritor, aquella obra maestra fue tan maravillosa. Aquellos, no sé, doctor, y algunos pastores o hermanos que si han visitado ese lugar o han visto en las fotografías, es algo maravilloso cuando usted puede entrar a esa Capilla Sixtina ahí en el Vaticano, cuando usted puede entrar y ve esa hermosura, la creación de un solo hombre. Y aún decían ellos cuando abrieron las puertas, ahí apareció Dios separando la luz de las tinieblas. Se contempla la creación de Adán y Eva, la caída del hombre, el gran diluvio y otras escenas más. En este cuadro aparecen más de 300 figuras. Es como aquí estuviésemos, hermanos, mirando solamente la hermosura de lo que ese cielo raso, no había nada, y ahora pinturas por todos lados. El público quedó extasiado, y el mismo Rafael, a quien Miguel Ángel había recomendado para que hiciera el trabajo, al contemplar esa obra de arte, le dio gracias a Dios por haberle dado el privilegio de nacer en el mismo siglo que había nacido ese gran artista. Así tan hermoso era. La gente que visita la Capilla Sixtina, dice el escritor, y contempla esta obra maravillosa realizada por un solo hombre, admira el genio y la determinación de ese gran artista que llegó a ocupar su puesto con entereza. Hay personas, hermanos, que deambulan en la vida
sin ideales ni ambiciones. Personas volubles que son arrastrados por los tiempos y las circunstancias, inconstantes en las empresas y débiles en sus decisiones. A tales personas les espera solamente el fracaso. Para triunfar en la vida es menester ocupar el puesto dignamente. Lo que se nos ha asignado, hemos de ser honrados y constantes en las labores que desempeñamos, por más humildes que sean, por lo que uno piensa que no podría servir nada en la iglesia, lo menos pensando que podríamos decir, pero él está haciendo esto, barre la iglesia, hace esto, lo otro, otro es el anciano, pasa al frente, predica. Hermanos, todos somos iguales, todos. Todos tenemos una parte que desempeñar en esta iglesia. Por lo tanto, cuando estamos unidos en el Señor, cuando trabajamos con un solo sueño, con un solo propósito, Dios recompensa a la iglesia que es de Cristo. De tal manera, les digo en esta mañana, debemos ocupar nuestro puesto, porque todos nosotros hemos sido llamados y somos enviados para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos sin excepción, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen amado Salvador. Leí ya lo que nos dice Pablo ahí en Romanos 10, 13 al 17, pero él hace esas preguntas y quiero repetirlas con ustedes, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas. Podríamos entonces, queridos, resumir en esta frase: si no hay enviado, no hay predicación. Y nosotros no podemos quedarnos con este hermoso mensaje de amor, mensaje de paz, mensaje de seguridad, mensaje de salvación, la palabra encarnada, el evangelio que es Jesucristo. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido enviados a testificar, a predicar el evangelio, entregando todos nuestros talentos que tenemos. Y Pablo nos recuerda en el texto de Isaías, ¿quién ha escuchado y quién ha respondido? Necesitamos entender el concepto entonces del llamamiento. Y cuando hablamos del llamamiento divino, a mí se me viene a la mente inmediatamente el llamado que Dios le hizo al padre Abraham. Si ustedes bien conocen la historia, recuerden que la familia de Abraham, y aún el padre de Abraham era un adorador a la luna. El que había sido escogido para ser el padre de todos, había nacido una familia pagana, pero Dios lo había escogido ahí. Porque Josué capítulo 24 versículos 2 y 3 dice: y Josué dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, vuestros padres Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron ¿a qué? A otros dioses. Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. Mis queridos, y como dice en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 4, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y fue Abraham como Jehová le había dicho, salió sin saber a dónde ir, pero sí él confió y aceptó de seguir al yo soy, de seguir su camino, de obedecer la invitación de su Señor. Aceptó abandonar su lugar donde él había vivido su juventud entera, entre los dos ríos en Mesopotamia, en donde Ur y Harán estaban situados. Él estaba allí con su familia, pero él salió
salió de esos dos ríos de entre medio del Tigris y del Éufrates para cruzar Siria hasta llegar a Palestina. Puede imaginarse 1500 millas, un recorrido tan largo pasando aún por Egipto. Sin embargo, él llegó aceptando el llamado de Dios, porque todos nosotros hemos sido llamados para servir. Y si él aceptó en ese tiempo, caminando, o aún viajando, si en un camello, o en un burro, o en un caballo, o caminando en muchas ocasiones 1500 millas, hermanos, ¿qué será para nosotros que tenemos carros para poder ir a ciertos lugares y poder testificar que Cristo es nuestro Salvador? Si podemos entender lo que Dios nos dice y lo que nos habla, aún a través de los profetas, de todos los que le ayudaron en sí a continuar en llevar este evangelio en los caminos, en los problemas que existían, con las dificultades, en los conflictos. Y si podemos tan solo pensar lo que Cristo hizo cuando llegó a esta tierra, y Él vino para darnos vida, para morir por nosotros, para vivir con nosotros y para darnos oportunidad de vivir para siempre con Él. Por lo tanto, mis queridos, debemos tú y yo pensar en aceptar, de seguir adelante, de servir al Señor. Por eso leo ahí en Hebreos 11, 8 y 9, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Obedeció al yo soy el que soy el camino. Obedeció y él siguió adelante en esa tremenda experiencia. Dicen los escritores que él mismo, cuando leemos en su vida de Génesis del 11 al 25, en los capítulos, Abraham dice que ha jugado un papel muy importante en el judaísmo, en el cristianismo y aún puede imaginarse en el islamismo. Por lo que él era, de dónde venía, por lo que él hizo y con su familia, y llegó a ser el padre de muchas naciones. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama, hermanos, a una nueva existencia. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama a una nueva vida. Por lo tanto, debemos de pensar. Max Lucado, en un libro, tal vez me ayudan a traducir, que dice Gentle Thunder, ¿qué sería, pastor? Un viento suave. En ese libro, tan interesante, dice que todos hemos sido llamados a ocupar nuestros puestos, porque somos integrantes de una banda celestial. Y como ilustración nos presenta a los tres hermanos, Marta, María, ¿y quién más? Y Lázaro, los tres hermanos. Nos presenta de esa manera, donde dice Marta, quien tocaba el tambor, María, quien tocaba la flauta, y Lázaro, quien tocaba la trompeta. Pero a través de esta humanidad está representada en estos tres hermanos. Unos tocamos el tambor, otros tocamos la flauta y otros tocamos la trompeta. Sí, recordemos en el capítulo 12 de San Juan, un capítulo después, cuando Cristo resucita a Lázaro, el capítulo 11. La Biblia dice que después de la resurrección, los tres hermanos hicieron un banquete, una fiesta para Jesús. Y en esa ocasión, ninguno trató de demostrar sus habilidades. Los tres trabajaron en conjunto, como en la iglesia debemos trabajar. Nadie de sobresalir, de ser algo grande en esta iglesia o de ser el menor. Todos podemos hacer usar nuestros talentos en diferentes maneras sin tener que sobresalir.
porque todos unidos es lo que hace la diferencia en una iglesia también, hermanos. En nuestros 3 hermanos se hizo esa misma diferencia. Con sus distintas habilidades, poseían diferentes talentos. Cada uno era de igual valor. Eran sus talentos tan valiosos que hoy día podríamos todos nosotros vivir sin ninguno de los 3, que tenemos experiencia en cada uno de ellos. Por lo tanto, dejando esto a un lado para regresar otra vez, podemos ver al equipo de Jesús. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 de los Hechos, cuando ya él estaba saliendo, yéndose, alejándose de sus discípulos. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 1, podemos encontrar, después de que Cristo subió, ascendió a los cielos, los mismos ángeles hablaron con ellos. Los que habían reunido en ese momento, que recibirían del poder del Espíritu Santo, y cuando ellos vieron a Jesús ser alzado, regresaban no tristes, regresaban platicando de 3 cosas, hablando de lo que Cristo les había hablado anteriormente, de poder decirles: yo estoy yendo al cielo, es cierto. Anteriormente les había dicho ya en el monte: voy pues a preparar lugar para vosotros. Era un tema especial, la segunda venida de Cristo. Pero no los dejaré huérfanos. Yo voy y regreso. Y hermanos, cuando los 11 discípulos que regresaban tristes, tal vez cabizbajos, pero pensando en lo que Cristo les había encomendado, de seguir adelante trabajando con sus diferentes mañas que ellos tenían, porque cada uno era mañoso, ustedes saben bien, los discípulos, cada uno tenía sus preocupaciones, sus problemas, sus diferencias, pero eran los discípulos del Señor, era el equipo favorito que nunca perdía mientras Cristo estaba, nunca perdieron un partido. Como decimos, los 11 en un equipo favorito, que no digo ningún equipo porque cada quien tiene un equipo favorito. Por lo tanto, era un equipo de fútbol. Y ahí está, con el coach, con el jefe, Jesús, y nunca perdían un partido. Pero podemos ver a este grupo pensando en la venida de Cristo Jesús. Todos unidos. Y puede imaginarse, como nos habla la palabra de Dios, de la segunda venida de Cristo. En todo lugar podemos encontrar textos de lo que Cristo nos habla, y aún Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, ya en el último capítulo, ya de la Biblia, capítulo 22, versículo 20, ya el último versículo, donde Cristo habla, y Él dice: yo vengo pronto, yo vengo otra vez, pero vengo pronto ya. Y aún exclama Juan y dice: ven, Señor Jesús. Eso es lo que estaba en el corazón de ellos, hermanos. Era la preocupación de ellos de que Cristo se había ido, pero que Él va a volver otra vez. Ya pasaron casi 2000 años y Cristo no ha vuelto. Pero con esa experiencia de poder predicar en ese momento, de que Cristo va a venir otra vez. Ven, Señor Jesús, dijo Juan. Y podemos ver también cuando ellos hablaban, yo me pongo a imaginar, porque el libro de los Hechos muy claramente puede hablarnos de estos temas. Podemos ver cuando hablan del Espíritu Santo, de estar unidos, de estar unificados, de la oración. Hay citas tremendas en lo que podemos ver todo esto. Por ejemplo, en el deseado de todas las gentes, nos dice de lo que los discípulos pensaban del poder del Espíritu Santo. Dice así: mediante el don del Espíritu Santo,
Los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. Pero dice así, escuchen bien, hermanos, no solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje, tú y yo. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Ellos nos mostraron en la palabra. Juan nos dice, sí, Cristo. Él exclamó, ya anciano en la isla de Patmos, ven Señor Jesús, ven ya. Y tú y yo tenemos que proclamar ese mensaje, ¿no es cierto? De que Cristo venga ya, hermanos. Podrá venir, uno podrá decir, bueno, si no ha venido en casi 2000 años, no va a venir la próxima semana, no va a venir el próximo año. Hermanos, no podemos pensar y determinar fechas que no existen para nosotros como iglesia eso. Sin embargo, pensar en el día de hoy que Cristo viene ya. Ven pronto, Señor, dice Juan, ven ya. Y si estoy esperando que mis hijos se gradúen de la universidad, amén, hermanos. Y si Cristo no ha vuelto y se gradúan, amén por eso. Y si nuestros hijos se casan y esperamos aún casar a nuestros hijos, amén por eso, hermanos. Pero en el momento oportuno, inicial de nuestra vida, nuestra experiencia con Cristo, es decir, ven Señor Jesús ya, ahora. Ahora, entonces el segundo tema era del Espíritu Santo. Por eso Cristo aquí en el deseo de todas las gentes, el Espíritu de profecía, dice, Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, todos con el poder del Espíritu Santo podemos hacer eso. No que estamos aquí al frente diciendo, venga acá, hermana, está enferma, tiene un cáncer, miren, en el nombre de Cristo. No, hermanos, no. Todos recibiremos el poder del Espíritu Santo y nos dará el poder para sanar enfermos. Eso es un hecho. Y dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo en el camino a Cristo. Y dice otra partecita, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Son dos cosas que los discípulos estaban hablando. La tercera era la testificación. Y hablando de la testificación, regresamos a los tres hermanos. ¿Qué fue lo que aconteció en el capítulo 12? Cuando Lázaro, quien había resucitado, él comenzó a testificar. Dice, algunos judíos estaban abandonando sus creencias para seguir ¿a quién? A Jesús. Estaban para seguir a Jesús, hermanos. Y la gente que no gustaba de Jesús, los fariseos y los demás grupos, se enojaban porque ya los judíos estaban siguiendo a Jesús. Y dice más bien, por su influencia, muchos ahora estaban creyendo en Jesús. ¿La influencia de quién? De Lázaro. La testificación personal. Lázaro tenía un testimonio que pregonar, mis queridos, un excelente testimonio. Jesús lo había llamado de las tinieblas a la luz, del sepulcro a la calle, de la muerte a la vida, y ahora le tocaba proclamar esas verdades con todas las fuerzas de su alma. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros de una manera diferente, y tú, todos tenemos, y yo personalmente, todos tenemos un testimonio que contar, ¿no es cierto, hermanos? Todos. ¿Qué más influencia podemos dar nosotros, llenos de ese Espíritu de Dios, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cambiarnos, de transformarnos? Por eso estamos aquí en esta mañana, mis queridos. Estamos aquí en la iglesia. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero estamos aquí porque hemos sido cambiados por la gracia de Cristo. Hemos sido transformados, mis queridos, y por lo tanto yo no quiero guardar lo que Dios me ha dado. Yo tengo que sacarlo. Tengo que decir con la influencia que puedo tener
de que Cristo me ha salvado, de que Cristo es mi Salvador. Todos podemos hacer eso. Y aún interesante, pastor, estando en la China por 2 semanas y comiendo pura comida china, puede imaginarse. Es la China, ¿verdad? Que ahora ya no quieren ni tocar la comida china por estos días. Pero puede imaginarse, éramos 6 adventistas solamente en un grupo de 38. Pero nosotros teníamos que hacer algo. Nosotros no comemos carne de puerco, nosotros no bebemos, nosotros no fumamos. Era un grupo de 38 personas. O sea que nos daría pena a nosotros decir, bueno, por ellos, para que no sepan, nos juntamos con ellos. Claro que nos juntábamos con ellos. Pero sí, inicialmente al guía le dijimos, mira, somos 6, nosotros no comemos carne de puerco y no fumamos, no bebemos. Entonces lo vamos a poner separados en una mesa. Pero no solamente éramos nosotros, de repente encontró a otra gente que no eran adventistas, pero eran cristianos, y también dijeron, nosotros no comemos carne de puerco. Y éramos como 16, la mitad del grupo de 38 casi, la mitad. Entonces tuvo que hacer 2 mesas para juntarnos. En cada lugar que íbamos a la comida, pues teníamos que juntarnos porque la carne de puerco venía a las mesas donde la gente comía carne de puerco. Y para mí fue una sorpresa. Que muchos también del grupo no comían carne de puerco. Mi esposa no come carne tampoco, por ninguna carne, así que otros no comemos, otros comemos un pollito, alguna cosita aquí, un ave que vuela, etcétera, o un pescado que nada. Pero puede imaginarse, para mi esposa, ¿qué iba a comer también? Porque el guía le dice, ¿y tú qué vas a comer? Bueno, puras, hay de todo, hay arroz, aunque sea arroz todos los días, Chino come mucho arroz. Y traían las comidas, mucha comida, y sobraba mucha comida. Pero la testificación, mis queridos, ya había comenzado en esos grupos. En los autobuses donde íbamos a las reuniones, yo veía a otro hermano que es jefe de diáconos de una iglesia. Él comenzó a ayudar a algunos ancianos que a veces no caminaban. Y pareciera que la esposa de ese anciano se encariñó tanto de nosotros, mayormente de él y del pastor que fue con nosotros, testificando de esa manera, mis queridos. Nosotros no estamos predicando de que somos adventistas del 7º día, no. Nosotros simplemente con la testificación de ser miembros de la iglesia de Jesús, de una iglesia de amor, hermanos. Nosotros no teníamos que predicar el sábado. Después ellos comenzaban a preguntar, ¿quiénes son ustedes? Pues yo soy pastor de la iglesia adventista, el otro, yo soy pastor, yo soy anciano de la iglesia. Las esposas, vamos a la iglesia adventista. Pero ellos preguntaron después. Y pastor, se enamoraron, yo diría, tanto de uno, porque siempre estábamos detrás de ellos ayudando. Es la manera que nosotros somos, queridos. En cualquier lugar, no importa dónde, tenemos que testificar con la vida que Dios nos ha dado. Y fue una bendición que hasta el final ya para despedirnos, vinieron, nos abrazaron. Si no los conocíamos más que en 14 días o 12 días. Y ya me besaron, me abrazaron, y a mi esposa y a todos, y hasta nos invitaron. Saben, tenemos un lugar en Nueva York, vengan a visitarnos. Si me pagan el pasaje, ahí estaremos. Pero fue interesante cómo en pocos días una amistad se hizo una linda amistad y supieron quiénes éramos nosotros. Esa es la testificación, hermanos. Lázaro fue resucitado. Qué tremenda testimonio. Pero tú y yo, Dios nos ha cambiado. Si a mí me sacó de un lugar, me puso en otro lugar y ahora soy pastor, ya gracias a Dios, por 40 años, es una bendición. Y cada uno tiene un testimonio que contar, mis queridos, ¿no es cierto? Ahora, termino ya, porque no veo reloj como en algunas iglesias veo, así que ya sé por qué no lo ponen, ya sea para seguir adelante o para callar, una de dos. Pero reconocemos entonces que el Dios en quien hemos creído, que Él nos ha llamado, nos ha transformado y nos ha cambiado. Y quiero decirles, queridos, que yo
en esta hora me siento honrado al ser llamado por Dios. La vida es como un crucero. Sabemos de dónde salimos y sabemos a dónde vamos a ir tal día, tal hora. Pero saben una cosa, solamente confiando en Dios llegaremos al final de nuestro destino. Solamente. Y el padre Abraham, sin saber a dónde ir, salió, mucha fe. Por eso en Hebreos capítulo 11, del 8 al 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Solo el poder de Dios, mis queridos, habilita y capacita al que es enviado. El Señor nos ha llamado a ti y a mí para ser fieles a la invitación que nos ha dado en trabajar en su iglesia, de ser fieles a todas las instituciones que tenemos en la iglesia. El llamado de Dios se puede morir por muchas cosas, pero no permitamos eso. Que hoy estudiamos, ¿verdad? En la lección, ¿cuál fue el estudio de esta semana? De la sabiduría, pero en sí no sentirnos orgullosos de que somos sabios, no sentirnos tan, ¿verdad? Porque somos lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser humildes. Como un pastor me decía, Jorge, yo voy a escribir un libro sobre la humildad. Hay que escribirla. Escribe un libro sobre la humildad. Pero puede imaginarse, ser humildes. De tal manera seguir adelante trabajando para el Señor en esta misión, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú y yo somos llamados, queridos, y somos enviados para servir, termino, y para predicar el evangelio que es Jesucristo. Siempre usando todo lo que Dios nos ha dado, todos nuestros talentos. Les hablaremos de la segunda venida de Jesucristo. Estaremos llenos del Espíritu Santo y seremos hombres y mujeres de mucha oración. Y finalmente daremos nuestro testimonio personal contando al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, nuevamente, mi querido, te invito a ocupar tu puesto, a hacerlo para gloria y honra de nuestro Dios. Y en esta mañana te invito a hacer eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos queremos como familia, como hermanos, como ancianos, como niños, todos unidos, trabajar para Jesús? ¿No es cierto? Amén. Padre, bendice a esta iglesia, perdónanos, ayúdanos. Te hemos fallado en muchas ocasiones, pero en esta mañana queremos consagrar nuestra vida a ti y gracias porque nos has llamado para servir. Queremos seguir adelante, Señor, porque tú ya vienes pronto. Queremos estar contigo, danos de tu Espíritu Santo y queremos contarles a otros de que Cristo vive todavía. Te alabamos. Perdónanos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén.